Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Nuestra Experiencia Atea, el canal que se dedica a denunciar los males de la religión y a promover el conocimiento del ateísmo en forma positiva. Hoy en día les traigo un corto sacado de los directos de los días domingo, en los cuales realizamos largas duraciones y estos extractos interesantes son dignos de ver por separado. Muchas gracias y que estén muy bien. Aparentemente no se ha leído la Biblia y no la entiende, así que lo dejo cordialmente invitado a que se vea todos los domingos a Teogesis Bíblica, donde nos leemos la Biblia con Mark, que... insisto, los primeros episodios, bueno, todavía trae su Biblia hebrea, él conoce el contexto histórico-cultural y ahí gente como Héctor, que defiende la Biblia sin entenderla, puede entender por qué la Biblia está escrita así y puede llegar a una comprensión de qué dice la Biblia realmente y de lo que va a hablar ahora nuestro estimado Mark. Ahora sí, Mark, todo tuyo, por favor. Sí, bueno, entonces, básicamente, ¿cómo podemos confiar que lo que estamos leyendo, digamos, la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, es realmente lo que un original que no existe algún día seguramente dijo? O sea, ¿qué tan accurate, qué tan preciso es toda la historia, todo lo que el texto dice, como para afirmar que es un libro inspirado por Dios y que es perfecto, que es divino, que es inerrante, etcétera, etcétera? Hay que tener mucha fe. Entonces yo quisiera dar una introducción de qué es lo que realmente hay que presuponer como algo verídico para poder confiar en lo que estamos leyendo en una traducción moderna. Que es que, número uno, tenemos que confiar que los traductores que tradujeron la Reina Valera, al traducir el texto griego o el texto hebreo, están haciendo un buen trabajo, ¿ok? Y eso, pues, indudablemente es importante. Pero la labor no finaliza ahí, sino que detrás de eso hay que confiar algo más. O sea, otro elemento humano es en la misma edición del texto que se está traduciendo. Como por ejemplo, si vamos a traducir el Nuevo Testamento, pues me refiero al texto griego de los diferentes evangelios. Y qué tan precisos son esos a comparación de un original, se puede decir. Y si hablamos del Antiguo Testamento, pues estamos hablando en gran parte del texto masorético, que es un texto que fue creado más o menos como en el año 1000 después de, o sea que no es ni siquiera tan antiguo. Y también podemos mirar el texto griego o la Septuaginta, que es, no sé si ya lo pueden ver todos en pantalla. Esta Ralph Hanhart es la Septuaginta, la edición de la Septuaginta oficial que utiliza la Sociedad de Literatura Bíblica para traducir el Antiguo Testamento, junto con el texto masorético también. Ellos miran a los dos. Entonces, hay que confiar en que esa Septuaginta es precisa, porque resulta que no existe un original, que uno diga, ok, esta es la Septuaginta y este es el texto, sino que hay una historia detrás de eso. Entonces, esa historia la podemos aprender dentro de la misma introducción del texto de la Septuaginta que a mí me tocó leer, donde quisiera que Teo o no sé, Alma, quien se le mida, traducir la primera página en el lado izquierdo, que da un resumen maravilloso de lo que es la historia del texto Septuaginta. ¿Okay? ¿Por qué me haces esto, Mark? ¿Qué quieres que traduzca? Alma no está acá. ¿Lo subrayado? No, la página entera. La Septuaginta es la antigua traducción judía del Antiguo Testamento a griego. El Pentateuco, el más temprano y parte fundamental del Antiguo Testamento, del canon del Antiguo Testamento, fue traducido primero que todo de acuerdo a una carta de Aristeas.
Esto se desarrolló durante el reinado de Filadelfus, del 285 al 247 antes de la era común. La historia contada en esta traducción fue hecha en Alejandría en el 70, o para ser más preciso, el 72. Los estudiosos judíos, por lo tanto, recibieron el nombre de Septuaginta, LXX. Este título, sin embargo, se aplica originalmente solo a la traducción del Pentateuco. Fue eventualmente transferido completamente al Antiguo Testamento. La traducción del Pentateuco fue seguida por la de otros libros. Ok, La pausa. Ok, pausa. O sea que esa historia común que se escucha de la formación, de la traducción del texto hebreo al griego, esa famosa Septuaginta de los 70 académicos, solamente fue para los primeros 5 libros. ¿Ok? Génesis, Éxodos, Números, Levíticos y Deuteronomio. No eran para los demás libros. ¿Ok? Por favor, sigue. La traducción de estos más tarde es evidente en el trabajo de un gran número de manos distintas. Sabemos en primer lugar de las variaciones producidas, el cual varía de lo más literal a lo más libre. Y en segundo lugar de las diferencias en el estilo griego, las cuales llevaron a Thackeray, una gramática del OT en griego del volumen 1, 1990, páginas 12 a las 16, a hacer clasificaciones del libro y secciones del libro en el LXX. De la Septuaginta. Como el prólogo de los libros del Eclesiastes muestran hacia el final de del segundo siglo antes era común, había una existencia griega del completo, o al menos de las partes esenciales del Antiguo Testamento. No hay razón para nosotros para dudar que el texto del Septuaginta de ese periodo estaba en acordancia con las del presente día, del día presente, del texto de la Septuaginta. Aún así, esto podría solamente ser representado en materia del acuerdo general. En lo que se refiere a los detalles, podría ser que muchos tipos de alteraciones han ocurrido, porque el Septuaginta ocurrió a través de muchos eventos históricos del tiempo de su época hasta el siglo IV después de la era común, cuando la mayoría de los manuscritos completos fueron producidos. De una fecha anterior al siglo IV antes era común, solamente poseemos fragmentos, pero en la historia de la Septuaginta, antes de esa del siglo IV, ha habido gran influencia en nuestros manuscritos. Muchas gracias, Teo. Daré oportunidad para preguntas, pero básicamente, como se pueden dar cuenta, la misma historia de la Septuaginta es un poquito dudosa, porque, número uno, inicialmente solamente fueron los primeros 5, ¿ok? O sea, ¿qué hay que decir de todos los demás? Y lo otro es que eso pasó por varias manos durante los primeros 3, 4 siglos de la misma iglesia. O sea que todo eso fue elaborado por la misma iglesia. Entonces tenemos que confiar de que ese proceso fue preciso. Y tenemos que confiar en que todos esos fragmentos que existen como evidencia material que, digamos, se pueden evaluar hoy en día, fueron puestos de la manera correcta también. Porque, como vuelvo a repetir, son solamente fragmentos que existen, o sea, piezas por todos lados, pero sin ningún necesario orden o algo que esté determinando, ok, esto es lo que va así. Y no solamente eso, sino que también hay muchísimas variaciones en los mismos manuscritos que utilizan para traducir o para hacer la edición griega, por ejemplo, donde hay cambios, donde hay diferentes variaciones y hay elementos interpretativos que simplemente existe un consenso, pero solamente sucede ahí dentro de los editores de cada una de esos textos. Y lo más preocupante es que detrás de esas ediciones, lo cual es también cierto para las traducciones, como por ejemplo la Reina Valera, existe detrás de el equipo traductivo, el equipo de académicos que están laborando para hacer esa traducción lo mejor posible.
Detrás de esos equipos hay concilios o organizaciones evangélicas o protestantes que son las dueñas de las traducciones, de los copyrights, quienes tienen el poder de aprobar o desaprobar ciertas variaciones en las traducciones por las cuales académicos muchas veces no están en de acuerdo. Por ejemplo, hemos hablado de la traducción de Alma, y entonces si tú lees diferentes traducciones vas a ver que hay traducciones que dicen mujer joven, inclusive en Mateo. Como también hay traducciones que insisten en Isaías, insisten en traducirla en virgen, como creo que es la Reina Valera. Entonces, definitivamente hay diferentes puntos de vista entre los mismos académicos. Sin embargo, hay concilios que son los dueños de los copyrights de las Biblias, quienes votan y tienen poder de decidir qué es lo que va impreso y qué no va. Como lo también es quienes deciden cómo el Septuaginto se pone y qué manuscritos van a utilizar como evidencia para qué dice en dónde. Detrás de eso también hay concilio. Entonces, indudablemente, pues tienes que pensar que a lo mejor hay cierto sesgo religioso que sucede ahí en esas decisiones. Y por eso nunca se han podido poner de acuerdo en un solo texto. Por eso hay toda clase de traducción habida y por haber. Hermoso. Muchas gracias por habernos visto en esta transmisión. Espero verlos en alguna otra más de las muchas secciones que tenemos en el canal, o si no, los domingos donde hablo con todos en directo. Adicionalmente les recuerdo que por favor se suscriban al canal si es que ya no están suscritos y que le den a esa campanita. Y si ya han hecho todo esto, no se olviden de la Santa Trinidad: dar like, compartir y comentar. Especialmente comentar, ya que nos interesa mucho saber lo que opinan de nuestro canal. Y por supuesto, siempre pueden comprarme un cafecito en buymeacoffee.com/neiteo. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine.